para ponernos siempre en sintonía con el Señor, con la voluntad de Dios, con eso que Dios quiere de nosotras, de nosotros. Así es que le pedimos que nos pongamos en esa actitud orante, en esa actitud contemplativa, para vivir este momento tan especial. Muy buena tarde a todos, paz y bien. Soy Fray Marcio Matute de los Franciscanos Conventuales y vamos a pedir la bendición del Señor para este encuentro, este magnífico encuentro que en ocasión de los 800 años nos da la oportunidad de reunirnos como familia franciscana de América Latina y más allá del continente, dando gracias al Señor por esta experiencia de reconocernos aquí también deseosos del espíritu que animó a San Francisco de Asís, nuestro Padre seráfico, de todos los que estamos aquí reunidos. Y qué mejor que hacerlo pues desde su misma oración, desde su mismo cántico. Les pido que tengan a mano ahí el documento de la regla nobulada, es decir, la primera regla, para en el capítulo 22, para que esta va a ser la reunión, la oración que nos estará animando pues y haciendo ya degustar la regla desde esta oración, ya que la regla, más allá de ser un documento legislativo, es un documento neumático, carismático. Por eso pedimos la asistencia del Señor y lo bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos entonces un ratito haciéndonos parte de esa creación de Dios a la cual Francisco miró, degustó y finalmente oró. Entonces el cántico de las criaturas nos va a introducir la oración. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor,
Tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra. Produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecir. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bien, en esta introducción de este cántico que nos ha hecho parte de la creación, vamos a abrir, si tienen su texto, de la regla en el capítulo 23. Vamos a degustar cada frase, cada palabra, en la que vamos a disfrutar esa presencia del Espíritu y del Espíritu Santo y del Espíritu de San Francisco. De alguna manera esta oración la podríamos llamar la oración católica de San Francisco en su sentido pleno, es decir, en su sentido universal, en su sentido holístico, en su sentido abarcante. San Francisco hace un compendio de toda su fe en esta oración. Entonces la vamos a ir leyendo, no toda, pero una parte porque es larga. En el silencio ustedes me siguen, yo la voy a ir leyendo, me siguen en el silencio, degusten cada personaje, cada protagonista, a quién se dirige, cómo se dirige, porque de ahí, de alguna manera, encontramos el espíritu de esta regla. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre, santo y justo Señor, Rey de cielo y tierra. Te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu único Hijo, con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas, espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos colocaste en el paraíso, y nosotros caímos por culpa nuestra.
Y te damos gracias porque al igual que nos creaste por tu Hijo, así por el santo amor con que nos amaste, quisiste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias porque este mismo Hijo tuyo ha de venir en la gloria de su majestad a arrojar al fuego eterno a los malditos que no hicieron penitencia y no te conocieron a ti, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia: vengan benditos de mi Padre, reciban el reino que se les dará preparado porque todos nosotros, míseros y pecadores, no somos dignos de nombrarte. Imploramos suplicante que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el amado, en quien has hallado complacencia, que te busca, que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos has hecho, te dé gracias de todo junto con el Espíritu Santo Paráclito, como a ti y a él mismo le agrada. Aleluya. Y a la gloriosa Madre Beatísima, siempre Virgen María, a los bienaventurados Miguel, Gabriel y Rafael, y a todos los coros de los bienaventurados serafines, querafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles, a los bienaventurados Juan Bautista, Juan Evangelista, Pedro, Pablo, y a los bienaventurados patriarcas, profetas, inocentes, apóstoles, evangelistas, discípulos, mártires, confesores, vírgenes, a los bienaventurados Elías y Enoc, y a todos los santos que fueron y serán, y todos les suplicamos humildemente por su amor, por tu amor, que como te agrada por estas cosas, te den gracias a ti, sumo Dios verdadero, eterno y vivo, con tu queridísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dejemos un momentito de silencio y pongamos en las manos de Dios este encuentro, y desde estas mismas palabras, nombramientos, adjetivos que da el seráfico Padre, también nosotros desde ya podamos disfrutar ese lenguaje que sabe a espíritu, que sabe a evangelio, que sabe a iglesia, que sabe también a humanidad, que sabe a creación. Degustemos un segundo esta presencia espiritual de nuestro seráfico Padre, al cual encomendamos a los expositores, a los participantes y a todos los que estamos en este encuentro, para que haga revivir ese mismo espíritu que Él heredó como herencia, nos lo ha dejado a nosotros, y que al celebrar estos 800 años vuelva a encender esa llama del ardor franciscano por Jesucristo, el Hijo amado, el Altísimo. Que el Espíritu Santo, que es ministro de la orden, dirija este encuentro y anime nuestros corazones y nos aparte de todo peligro y de todo mal. Que nuestros seráficos padres San Francisco rueguen por nosotros, y que la Virgen Santísima, especialmente ahora en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Latina, nos acompañe a todos y nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Francisco y Santa Clara,
ruega por nosotros. Paz y bien. Paz y bien. Muchísimas gracias, Fray Marcio, por esa bonita oración tomada del capítulo 23 de la regla novulada. Ya estamos entrando entonces en esa sintonía con la regla, y quisiera presentarles a nuestro ponente de esta tarde, este primer encuentro, Fray Marcos Quesada Navarro. Es un fraile conventual costarricense pura vida, ¿verdad? Como le decimos a los hermanos costarricenses. Pertenece a la custodia provincial María Madre de Misericordia de Centroamérica. Fue ordenado sacerdote el 6 de abril del 2013. Por ahí nos conocimos en Guatemala, ¿verdad, Fray Marcos? Y estuvimos compartiendo pues con él. Realizó su licencia en espiritualidad franciscana en la Pontificia Universidad Antonianum en Roma, y actualmente realiza su doctorado en el mismo centro de estudio. Su investigación doctoral se centra en los escritos de San Francisco de Asís. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Marcos Quesada con un fuerte aplauso desde ahí donde estamos, ¿sí? Así es que gracias, Fray Marcos, por estar con nosotros. Solo un detallito nada más. Bueno, si alguien tiene a lo largo de la ponencia alguna pregunta, alguna duda, por favor escribirla en el chat y nosotros luego la haremos llegar al ponente o al expositor para que todos conozcamos, ¿verdad? Así es que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor escríbanla en el chat. Así es que los dejo entonces con Fray Marcos. Bienvenido, Fray. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo estar más agradecido con la vida, con Dios, con la orden, por este encuentro, por esta oportunidad. Gracias a ustedes también, los organizadores. Qué rico estar aquí reunidos y ver representantes de literalmente de toda la familia franciscana, primera orden, segunda orden, tercera orden y la cuarta orden de la que se habla hoy, que son los amigos de San Francisco, los de corazón franciscano. Estoy seguro que Francisco y Clara allá en el cielo de los justos estarán gozosos de ver a todos sus hijos e hijas reunidos acá en comunión espiritual. Y es precisamente lo que estamos celebrando, y nos aprovechamos de la ocasión del aniversario de la regla novulada, que es simplemente un pretexto para encontrarnos, para afianzar las raíces comunes que nos unen, las raíces comunes que nos hacen una sola familia y que nos dan un solo corazón. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Nada más tengo inhabilitada la opción de compartir, entonces que por favor me habiliten. Ok, vamos a ver. Creo que sí. No sé aquí qué tengo que compartir, déjenme ver. Ok. Ok, ven la pantalla, ¿sí? Sí, se ve claro. Ok. Bueno, eso que tienen ahí de fondo es la Basílica Superior de Asís. En la Basílica Inferior está enterrado el cuerpo de San Francisco, pero el corazón de Francisco está ahí con nosotros. Seguro un pedacito de ese corazón está en cada uno de nosotros, y creo que hoy lo sentimos todos aquí en esta reunión que nos lo permite la nueva realidad virtual, que se ha mostrado pues verdaderamente generosa en este sentido. De otra manera sería casi imposible tantas personas unidas hablando de Francisco de Asís. Bueno, hermanos, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Yo presento un objetivo aquí que es muy simple, y yo creo que sirve para robándome el espacio de los otros dos hermanos que vienen mañana y pasado mañana, si Dios quiere. Creo que es el objetivo que busca este encuentro de 3 días, y que no es otra cosa que acercarnos a la experiencia y a la personalidad de Francisco de Asís a través de un texto suyo. Porque podemos conocer a Francisco de muchos modos. Tenemos, por ejemplo, el arte es un modo de conocer a Francisco de Asís. También la arquitectura, las iglesias franciscanas, la iconografía es un modo de conocer a Francisco de Asís también, las hagiografías, etcétera. Pero nosotros hoy vamos a acercarnos a la experiencia
espiritual y a la experiencia histórica y a la personalidad de Francisco de Asís a través de un texto suyo. Y tenemos que tener bien claro esto, y se lo digo desde el inicio, de un texto de él nada más. Es decir, no podemos pretender en estos 3 días formarnos una imagen completa de quién era Francisco de Asís si solo estamos utilizando un texto de él. Tenemos hoy por hoy al menos 31 textos que son considerados por la crítica textual y en modo científico, que es prácticamente indudable que son de él, 31. Nosotros de esos 31 vamos a extraer uno y desde este texto vamos a intentar acercarnos a la personalidad de Francisco de Asís y a su experiencia histórica y a su experiencia espiritual. ¿Qué va a hacer esto acá? Y ese texto es, bueno, como ustedes lo saben, la regla no bulada, que ya el título ya nos dice 2 cosas al menos bastante importantes. Podemos dividirlo en 2. La regla, es decir, ya de entrada sabemos que lo que vamos a estudiar es un texto legislativo, no es una oración de Francisco, no es un poema de Francisco, no es una meditación bíblica de Francisco, es una regla. ¿Cuántas reglas escribió Francisco? Escribió al menos 3. Bueno, 4 si tomamos en cuenta la que es llamada protorregla, aquella del 1209. Si tomamos en cuenta esta, serían 4. Esta de 1209, la que estamos estudiando hoy, de 1221, y la de 1223, y también la regla para los eremitorios. Entonces tendríamos al menos 4, digamos, documentos de índole legislativa que nos dejó el pobrecillo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta regla que la conocemos con el apelativo, con el adjetivo de no bulada. Y ya esto también nos dice una característica bastante importante del texto que tenemos enfrente. Es un título comparativo, es decir, si la llamamos no bulada es porque existe otra que sí fue bulada, es decir, que sí tiene el sello oficial de la Santa Sede, que es la del 1223. Ya llegará el momento, si Dios nos presta vida, de hacer otro encuentro como estos dentro de 2 años para hablar de la regla bulada de los hermanos menores. Ahora estamos con la no bulada. No bulada es un título que le damos nosotros. La regla, Francisco no la llamaba así, ni sus hermanos. Somos nosotros los que la conocemos como no bulada para diferenciarla de esta otra de 1223. Pero ya veremos que los frailes prácticamente tampoco ni regla la llamaban, menos aún regla no bulada. Antes de meternos de lleno a la cuestión puramente franciscana, yo quiero hacer algunas precisaciones de orden literario que creo que nos servirán estos 3 días y nos servirán también cada vez que hagamos algún estudio de un texto, algún estudio de una obra literaria. ¿Cuál es la razón última de un texto? Es decir, ¿cuál es el motivo? Vamos a ver, tal vez que alguien responda, de los 400 que tenemos aquí conectados, que alguien responda. ¿Cuál es la razón última de un texto? ¿Por qué es escrito un texto? No importa si es religioso o no religioso, si es de Francisco o no. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que un autor pone por escrito un texto? Porque obviamente que hay una intención explícita a la hora de poner por escrito un texto. ¿Cuál podría ser esa razón? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pensaría que 1, para dar a conocer un tema en particular, y 2, bueno, 3. 1, dar a conocer un tema en particular. 2, que se conserve a través del tiempo. Y 3, evitar de pronto, pues como decimos acá en mi país, el teléfono roto, que la versión cambia cada que se repite. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, buenísima las 3 acotaciones, que yo las resumiría en una sola. La razón última por la que un texto se escribe es para ser leído. Porque sin lector no hay texto, lo que usted decía, sí, para transmitir algo, para fosilizar, digamos, en cierto modo un pensamiento, porque de lo contrario se desvanece o se deforma, como en el teléfono roto. Pero la razón última es para ser leído. Nadie escribe un texto para que no lo lea nadie. Es decir, todos lo escriben con la intención de que al menos en algún momento sea leído. Sin lector no hay texto. Y por esto es el lector quien otorga el sentido último a la obra escrita.
Tomemos, por ejemplo, la regla nubulada. Francisco de Asís pudo haber tenido no sabemos cuántas intenciones a la hora de escribir la regla nubulada. Pero al final de cuentas, somos nosotros los que le damos el sentido último a la obra, porque tampoco podemos conocer de manera objetiva y segura la intención con la que fue escrita, porque lo que tenemos de frente no es al autor, es al texto. Entonces, de lo que nos dice el texto, nosotros interpretamos para llegar a lo que pudo haber sido la intención del autor, pero al final de cuentas somos nosotros que le estamos dando ese sentido a la obra. Entonces, el lector, nosotros, tiene la grandísima responsabilidad de dar el sentido último a la obra. No es el autor. El autor da un sentido a la obra, pero el sentido último lo da el lector. Y entonces, cada lectura implica una nueva decodificación. No existen dos lecturas iguales. Y es que yo ahora, para que no entre hasta allá, yo me quedo acá abajo. No existen dos lecturas iguales de un mismo texto, porque, como bien decimos en español, cada cabeza es un mundo. Entonces, cada lectura implica un sentido nuevo al texto. Y ahora otra pregunta. Vamos a ver, a la hora de afrontar un texto literario, sea cual sea, religioso o no, ¿en cuál de estos tres elementos entonces deberíamos poner más la atención? ¿En el autor, en la obra, en el lector? De hecho, las escuelas literarias, las escuelas de estudios literarios son básicamente tres y tienen que ver con esto. La escuela que se centra en el autor, es decir, quién escribió la obra, cuál era el contexto concreto de esa persona, cómo estaba esa persona, cuáles fueron las posibles influencias que tuvo, etc. Otra escuela que se centra en la obra, en el contexto cultural o histórico en el que nace la obra, cuál estructura tiene la obra, a cuál género literario pertenece, etc. O la otra que se ubica en el lector. ¿Quién lee la obra? ¿Con qué intención la lee? Bueno, para no abrir el micrófono, yo diría, no sé, seguro todos pensaríamos que tenemos que hacer como un equilibrio aquí, como una ensalada para mezclar los tres, autor, obra y lector, y hacer una, pues acercarnos al texto desde esta combinación de tres perspectivas, teniendo en cuenta el autor, teniendo en cuenta la obra, teniendo en cuenta los lectores, que en este caso somos nosotros. Todo eso es cierto, pero hay un dato particular con la regla nubulada y que prácticamente debemos predicarlo de todos los escritos de Francisco de Asís. Y es el hecho de que nosotros tomamos la regla nubulada, esta es la última edición crítica de los escritos de Francisco de Asís. Nosotros tomamos la regla nubulada. Y sea que la leamos teniendo en cuenta la cuestión del autor, es decir, a nuestro querido Francisquito, o sea que la leamos teniendo en cuenta la obra en sí misma como un dato que aparece frente a nosotros, qué es este texto, cómo está escrito, cuál es la estructura interna, etcétera. O sea que tengamos en cuenta el lector, es decir, yo, ¿qué me dice este texto a mí hoy? Sea la perspectiva que usemos, lo leamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. La regla nubulada siempre nos va a remitir a una realidad externa entre comillas, porque en realidad es la realidad que forma el corazón del texto. La regla nubulada nos remite siempre, no a Francisco de Asís, nos remite siempre no a sí misma como una obra, como un texto literario, nos remite no a nosotros, nos remite no a la orden, nos remite siempre invariablemente al Evangelio. Entonces, la agarremos por donde la agarremos y le hagamos el enfoque que queramos aplicarle, la regla nubulada siempre nos remite al Evangelio de Jesús. Y esto es lindísimo y creo que es una clave hermenéutica fundamental a la hora de leer el texto y a la hora de leer en realidad cualquiera de las otras obras de Francisco de Asís. Son obras tejidas de Evangelio y creo que de esto más o menos les va a hablar mañana el ponente con ustedes. Son obras eminentemente evangélicas. Entonces, la regla nubulada nos lleva al Evangelio y el Evangelio nos lleva a Jesús. Al final de cuentas, Francisco como que desaparece. Francisco se hace invisible y lo que quiere es hablarnos de Jesús, proponernos a nosotros también el Evangelio como norma de vida. Volviendo a la cuestión literaria, entonces, para el
para el lector, para el que lee la obra, esta o cualquiera, ponerse delante de un documento, sobre todo si es un documento histórico, constituye siempre un desafío, un auténtico desafío, sobre todo por 3 razones, que más o menos las he ya dicho. Porque el lector debe decodificar el texto. Todo texto, sobre todo un texto histórico, es siempre una codificación del mundo concreto en el que vivía el autor. El autor codifica su mundo, transmite su mundo a través del texto. Francisco de Asís nos está transmitiendo su mundo espiritual, su mundo teológico, su mundo cultural, su mundo humano, su mundo fraterno. Nos lo transmite, nos lo codifica en ese texto. A nosotros como lectores nos corresponde decodificar ese código que Francisco nos pasa escrito. Después de eso tenemos que interpretarlo, es decir, interpretar eso que leemos. Y por último, como les decía hace un rato, darle un sentido. El texto entonces se vuelve un intermediario elocuente entre, por una parte, el autor y por otra, el lector. Es decir, es un puente que pone en contacto vital al uno con el otro, instaurando entre ambos una comunión espiritual y existencial que se expresa externamente en forma de continuidad. Y esto es importante porque nosotros nos sentimos hoy en comunión espiritual con Francisco de Asís. Y de hecho yo les decía hace un ratito, les mostré la iglesia donde estaba enterrado el cuerpo de Francisco. Yo les decía, ahí está el cuerpo, pero el corazón está en cada uno de nosotros. Hay como una continuidad histórica entre él y los que nos hacemos llamar sus hijos, sus hijas, seguidores. Pero ¿por qué hay esta continuidad histórica? ¿Por qué nosotros nos podemos sentir hoy, 800 años después, en comunión con él? Podríamos decir, por una cuestión carismática, porque vivimos su mismo carisma, perfecto. Pero, ¿qué nos hace creer que vivimos ese carisma? Que el carisma que vivimos nosotros hoy es el carisma de Francisco de Asís. No tenemos a Francisco de Asís delante para que nos diga si lo que estamos viviendo es el carisma que él recibió como revelación divina, como lo escribe en el Testamento, o es un invento que nosotros lo sacamos de la manga. ¿Qué nos permite instaurar esta continuidad histórica y convencernos de que no estamos en un autoengaño, en una mentira autoasumida? Pues precisamente esto, el texto escrito. Nosotros no podemos hacer teología espiritual si no tenemos el texto escrito. Nosotros no podemos hablar del pensamiento de una persona que ya no está aquí si no tenemos la codificación escrita de ese pensamiento, sea de propia mano del autor o lo que otros hayan escrito de él, por ejemplo, de Jesús. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Porque conocemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Un texto escrito. ¿Escrito por Jesús? No. De él no tenemos ningún escrito, pero sí de aquellos que lo conocieron y que estuvieron con él y que nos narran, que nos transmiten esa experiencia espiritual. Entonces, la experiencia espiritual, para ser transmitida, tiene que ser puesta por escrito. De lo contrario, no se puede transmitir. Hace 800 años existió Francisco de Asís y nosotros seguimos diciendo que está vivo, que lo seguimos, que queremos encarnar su espiritualidad. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos sus escritos. De lo contrario, no podríamos decirlo. Todo lo dicho, entonces, podemos corroborarlo precisamente con el texto que nos ocupa, que condensa el modo en el que Francisco de Asís y su comunidad de hermanos, en un continuo reinventarse, dieron forma a su experiencia evangélica y la solidificaron, tratando en todo caso de mantener intacta y vigente la intuición original que le dio origen. Se trata entonces de una experiencia cristiana, concreta. Una experiencia que, como ya lo decía la hermana hace un rato cuando participó, para ser transmitida, para volverse más inteligible y para asegurar su permanencia en el tiempo, tuvo que ser codificada en un escrito. De lo contrario, hoy nosotros seguramente no conoceríamos casi nada de Francisco de Asís si no tuviéramos sus escritos. Pues lo conoceríamos solo de oídas, pero podemos hablar del pensamiento de él porque lo tenemos codificado en un escrito. La regla de 1221 es una fuente de la que 8 siglos después, y por eso estamos acá conectados, podemos seguir bebiendo sin temor a que se agote, a pesar de ser distante de nuestro tiempo y distinta de nuestra cultura. Fue escrita en el siglo XIII, nosotros estamos en el siglo XXI,
y fue escrita para un grupo concreto de personas que no somos nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La regla nubulada no fue escrita para nosotros. Lamentablemente, no sé si los disoluciono, pero no podemos decir que Francisco nos escribió este texto. Él no estaba pensando en nosotros cuando la escribió. Estaba pensando en su entorno inmediato y en los frailes que vendrían, sí, pero que vendrían inmediatamente. Entonces es un texto que no está escrito para nosotros. De ahí la importancia de hacer una adecuada lectura y sobre todo una adecuada decodificación e interpretación del texto. Son dos mundos, el de Francisco y el de nosotros, que se encuentran para entrar en diálogo y relación. En efecto, todavía hoy somos miles los que encontramos en este texto un sustrato fundativo de referencia, que nos encamina a una vida evangélica por la misma senda ideal que recorrieron Francisco y aquellos primeros hermanos de la primitiva fraternidad franciscana. Con estos preámbulos literarios, entonces ya entramos de lleno a lo que yo quería presentarles hoy, que es una cuestión sobre todo de íter histórico del texto de la regla nubulada. Mañana y pasado mañana, Dios mediante, los otros dos hermanos les harán a ustedes les propondrán una lectura temática del texto. Yo no voy a hacer lectura temática, sino sobre todo vamos a más o menos a conocer el recorrido histórico que dio origen o mediante el cual se formó el texto que nosotros hoy tenemos en mano. Y después podremos ver si de ahí, si de ese recorrido histórico podemos también sacar algún tipo de luz, de enseñanza para nosotros hoy. La regla nubulada es un texto de Francisco de Asís, de eso no cabe duda. La crítica externa, la crítica interna, el método histórico crítico y todos los otros métodos científicos que se le puedan aplicar a la regla nubulada dan por resultado siempre la misma cosa. Es un texto de Francisco de Asís, no hay duda. Pero para ser honestos tenemos que aclarar que es un texto de Francisco de Asís. Francisco de Asís está todo entero en este texto. Él. Pero es un texto construido comunitariamente. Fueron los hermanos que unieron las piezas de este rompecabezas que nosotros tenemos hoy armado y completo delante de nosotros. No fue una tarde de primavera que Francisco pidió una taza de té, una hoja y un lápiz y escribió la regla. No, fue un íter, un camino desarrollado comunitariamente. Entonces, podemos decir que es un texto con rostro fraterno. Y ya esto lo vuelve riquísimo también. La regla nubulada es la fuente escrita más importante sobre los orígenes franciscanos. Bueno, esta es una opinión quizá muy personal, pero creo que muchos otros estudiosos de franciscanismo la comparten. De todos los escritos que tenemos de Francisco y de todas las hagiografías, el texto que nosotros estamos estudiando hoy es sin duda el más importante. Para empezar, es el más extenso. De los escritos, de los 31 que tenemos de Francisco de Asís, el más amplio es la regla nubulada. Pero más allá de la amplitud, la importancia, la centralidad de este texto se centra precisamente, valga la redundancia, en su contenido, en lo que ese texto refleja, en lo que ese texto significa y transmite. Sí, van a ver, ya vienen de camino. No, por eso ya lo sabe, está Y nomás le vino que el día que se andaba mal. ¿Hay algún modo de apagar los micrófonos? Ok. Entonces la regla nubulada es el texto más rico de elementos para conocer la experiencia y la organización de la primitiva fraternidad franciscana. Y en esto la regla nubulada es única. Ningún otro texto de Francisco de Asís nos da tantos detalles, nos presenta una radiografía tan completa de aquella primitiva comunidad de hermanos como lo hace la regla de 1221. Sin embargo, por lo mismo, pues por ser el más amplio, por ser el más rico, por ser el más completo, es también el que presenta la mayor cantidad de problemas a resolver todavía aún hoy. Por ejemplo, su génesis, cómo se formó, o su cronología. No fue escrito de una sola vez. O sea, eso se los adelanto, no fue que Francisco en el capítulo de 1221 se reunió con una comisión de frailes y en 2 tardes sacaron el texto. Sería muy rico para nosotros si hubiese sido así, pero no. Es una historia un poco complicada que todavía no está del todo resuelta.
Se trata de un texto complejo, vital y fundamental. Complejo, por lo que ya les decía, no es un texto armónico, no es un texto llano, es un texto que tiene dentro tensiones de todo tipo, es decir, es un texto jalonado por tensiones, por contradicciones, etcétera, que cuando uno lee el texto y tiene algunos elementos de lectura se da cuenta de todas las tensiones que hay dentro del texto. Entonces no es un texto que fue escrito de manera llana, pacífica, no, es un texto complejo que precisamente refleja el camino de una fraternidad que está redescubriéndose, que está tratando de hacerse un espacio en la sociedad y en la iglesia. Es un texto también vital, y esto es importantísimo, porque Francisco, si bien esto es una regla, yo les decía al inicio que es un documento jurídico, Francisco no lo presenta, no lo pensó nunca como un documento jurídico. De hecho, Francisco resiste a llamarlo regla. Francisco habla sobre todo de la vida. Esta es la vida y forma de los hermanos. Esta es la forma del Santo Evangelio. La palabra regla casi no la usa en el texto, ya lo vamos a ver. Es un texto vital, entonces, que nos habla de la vida, del caminar de una comunidad de hermanos. Es un texto vivo, no es un texto fosilizado. Y es un texto fundamental por todo lo que ya les decía también, porque contiene en sí mismo las intuiciones originales de Francisco de Asís, eso que él llama revelación del Altísimo. Porque Francisco habla en el testamento, sobre todo en la regla no usa esa expresión, pero en el testamento Francisco dice que el Señor me reveló. ¿Qué le reveló? Le reveló esto, la regla novulada. Es decir, le reveló una forma de vida que no era otra cosa que la encarnación, la concretización radical del Evangelio de Jesús. Entonces, estos tres elementos, complejo, vital y fundamental, me parece que son los tres adjetivos que de mejor manera resumen lo que es la regla novulada. Un texto complejo, tampoco de fácil lectura, un texto vital que sigue vivo hoy, que nos habla de la vida de un grupo y por lo tanto también de la vida de nosotros, y un texto fundamental, porque tiene los fundamentos, es decir, habla de la base sobre la cual Francisco construyó su proyecto evangélico. ¿Cuáles son los antecedentes? Es una buenísima pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes de este texto? Nosotros la llamamos la regla de 1221, pero entonces, ¿qué significa que antes de 1221 no había ninguna regla o cómo es el asunto? Los antecedentes de la regla novulada, tenemos que buscarlos sin duda, irnos hasta más atrás y fijarnos un poquito en lo que los historiadores vinieron a llamar la proto-regla. Antes del 1221, el término regla, como les decía, de hecho no estaba definido. No se le llamaba así a la orden. Como no lo estaba tampoco el nombre de hermanos menores. Ya eso más adelante se los voy a mencionar. Regla, el término regla en el texto que nosotros tenemos aparece solo 2 veces. Al inicio, en el capítulo 1, versículo 1, y al final, en el capítulo 24, versículo 4. Esto en estudios literarios, cuando una cosa aparece al inicio del texto y con esa misma cosa se cierra el texto, eso se llama una inclusión literaria. Es decir, lo que quiere decir eso es que todo lo que está dentro está enmarcado dentro de eso, que aparece arriba y que aparece abajo. Es decir, esto es una regla porque empieza diciendo que es una regla y al final Francisco termina diciendo precisamente eso. Esta es la regla de los hermanos y no tengan otra. Entonces, esta inclusión es la única vez en donde Francisco utiliza el término regla en el texto de 1221. En su lugar, prefiere utilizar la palabra vida, bajo las formas nuestra vida, la forma de vida, la norma de vida. El término vida aparece 11 veces en el texto, en comparación con las únicas 2 que aparece la palabra regla. Por eso les decía que es un texto vital, porque habla de la vida. Francisco rehúsa a presentarlo como una norma, como un texto normativo, como un código rígido de preceptos canónicos. No, es una norma, como está hecho del Evangelio, no puede ser rígido, tiene que ser
vivo, dinámico. El pensamiento jurídico de Francisco, porque de eso estamos hablando más o menos, estaba inspirado y fundamentado en el Evangelio como única norma de vida. A él, es decir, al Evangelio, tenían que dirigirse frecuentemente los frailes y desde el Evangelio, tenían que leer toda la historia. No existía otra ruta válida para ellos que no fuera la ruta evangélica. ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, Ok. se escucha. Sí. Muy bien, Franco. Ok, gracias. Muy bien, Fray. Sabemos que sí existía, hablando de la protorregla, que sí existía un texto base anterior a este texto de 1221. Lo que nosotros llamamos protorregla, que sería más, digamos, más propio, más justo llamarlo propositum vitae o propósito de vida en español, que era un texto pequeño, estructurado sobre todo a partir de citas bíblicas, y que fue lo que Francisco presentó ante Inocencio III para su aprobación, como lo dice él en el prólogo de la regla, que yo espero que ustedes la hayan leído, porque esa era la tarea. De lo contrario estaremos hablando aquí como en el aire, si no leyeron el texto de la regla nobulada. De este propósito vitae, o de este propósito de vida, de esta protorregla, lamentablemente no tenemos ningún testimonio documental directo. Todo lo que podemos hacer son reconstrucciones hipotéticas, eso sí, con bastante grado de plausibilidad. Es decir, muy probablemente podemos reconstruir el contenido, al menos el contenido central del propósito vitae. ¿Por qué? Porque en regla nobulada, en el texto que nosotros tenemos, podemos encontrar varios fragmentos que con mucha probabilidad formaban parte de la protorregla. Yo aquí les menciono solo cuatro ejercicios que podemos hacer para empezar a entresacar este propósito vitae de la regla nobulada. Y entonces conocer más o menos qué fue lo que Francisco y aquel primitivo grupo de hermanos, cuando vinieron aquí a Roma, le presentaron al Papa Inocencio III. Sin duda, en ese propósito vitae estaban los pasajes evangélicos que fueron un referente vocacional para él. Sobre todo el capítulo 16, versículo 24 de Mateo, que habla de la renuncia de sí. El capítulo 19 del mismo evangelista, que habla de la renuncia a los bienes. Y el capítulo 10 de Lucas 10, 4, 7, que es la misión de los 72. Estos cuatro textos que aparecen en la regla nobulada de seguro estaban contenidos en el propósito vitae. También los textos bíblicos incluidos en los capítulos 1, todos los textos que aparecen en el capítulo 1 de la regla nobulada, y todos los que aparecen, o al menos la mayoría de los que aparecen en el capítulo 14 de la regla de 1221, esos textos bíblicos de seguro estaban también incluidos en la protorregla. Otro sustrato, digamos, del propósito vitae en la regla nobulada es el prólogo, el versículo 3. Se lo leo. En el versículo 3 del prólogo, Francisco dice: Fray Francisco y todo el que será cabeza de esta religión prometa obediencia y reverencia al señor Papa Inocencio III y a sus sucesores. ¿Pero qué sucede? Bueno, la regla de 1221. Resulta y sucede que Inocencio III murió el 16 de julio de 1216. ¿Y cómo es que Francisco en 1221 está presentando un texto en donde dice: Fray Francisco promete obediencia al Papa Inocencio III? En derecho canónico no se puede prometer obediencia canónica a una persona difunta. La obediencia canónica se promete solo a una persona viva, y de hecho por eso se ponen las manos en las manos del superior o de la superiora, del provincial o de la provincial, etcétera, y se hace la profesión de obediencia. No se puede profesar obediencia a un difunto. Entonces, que Francisco aquí hable de la promesa de obediencia a Inocencio III significa que este texto, esta parte al menos, esta parte del prólogo, estaba extraída de aquel texto primitivo presentado a Inocencio III, sin ninguna duda. De lo contrario, no tendría razón de ponerlo aquí.
Entonces, esto viene de aquel primitivo Propositum Vitae. Y la otra prueba, entre muchas que hay, es el nombre vago y genérico dado a los frailes al inicio del capítulo 1. El capítulo 1 inicia diciendo: la regla y vida de estos frailes es esta. ¿Cómo se llaman estos frailes? Se llaman frailes menores. ¿Y cómo es posible que en ninguna parte de la regla Francisco los llame frailes? O sea, al menos aquí en esta parte de la regla, precisamente iniciando, no les dé el nombre oficial que tienen, sino que parece que no tienen ningún nombre. La vida y regla de estos frailes, de estos que están aquí conmigo, es esta: a saber, vivir en obediencia. Esto, que no menciona su nombre, es probablemente un texto que también estaba en el Propositum Vitae, allá de 1209, cuando los frailes efectivamente todavía no tenían, el grupo como tal, no tenía un nombre definido. ¿Cuándo se definió el nombre de los hermanos menores? Con exactitud no lo sabemos, pero sí sabemos que en 1216 ya tenían el nombre oficial de hermanos menores. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos precisamente por un cronista de la época, nuestro famosísimo y amigo Jacobo de Vitry. Era un obispo francés. Bueno, era sacerdote en francés, viene a Roma para ser elegido, para ser consagrado obispo por Inocencio III. Entonces, cuando viene a Roma, conoce a los hermanos. Es un dato curioso. Él es elegido obispo estando en Francia, entonces se viene para ser consagrado por Inocencio III, con tan mala suerte de que Jacobo de Vitry llega a Roma el 17 de julio de 1216. Acuérdense que yo les dije que Inocencio III murió el 16 de julio. Este llega un día después de la muerte del papa que tenía que consagrarlo obispo. Y se lleva la terrible decepción de que él va a Perusa, donde estaban velando al cuerpo de Inocencio III. Entra a la iglesia y encuentra el cuerpo del Papa solo y tirado en el suelo y desnudo. Habían entrado los ladrones y le habían robado los vestidos preciosos con que enterraban en aquel tiempo a los papas, y habían tirado el cuerpo ahí, lo habían tirado desnudo en el suelo de la iglesia. Así se encontró Jacobo de Vitry el cuerpo del Señor del mundo, dice él, del Papa Inocencio III, uno de los papas más grandes de todo el milenio medieval. Y él mismo hace un comentario, dice: ahí me di cuenta de la vanidad del mundo. Todos llegamos a lo mismo. Bueno, lo que quiero decirles es que Jacobo de Vitry, en una carta que escribe en 1216, él dice lo siguiente. 1216 está fechada la carta, recuerden. Por aquellas tierras hallé al menos un consuelo. Después de haber visto toda esa trágica escena del Papa tirado por el suelo y desnudo, por aquella tierra hallé al menos un consuelo, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos sexos huían del siglo, abandonándolo todo por Cristo. Les llamaban hermanos menores y hermanas menores. Ya en 1216, Jacobo de Vitry sabe que el nombre de estos que dejaban todo por Cristo y de esas que dejaban todo por Cristo eran hermanos y hermanas menores. Entonces ya en 1216 el nombre estaba. Quiere decir que esta parte del capítulo 1, en donde Francisco no pone el nombre de los frailes porque no lo tenían, es un texto anterior al 1216 y probablemente entonces formaba parte del Propositum Vitae. La existencia de un tal Propositum Vitae o de una protorregla está en plena coherencia con lo que el mismo Francisco escribe en su testamento, y es una información que después será confirmada por Tomás de Celano. Yo creo que vamos a hacer un receso, porque aquí me preguntan si vamos a hacer receso. Ya más o menos en unos 3 minutos hacemos el receso para que no se cansen ustedes. Nada más leemos esto de Francisco de Asís y de Tomás de Celano. Entonces, lo que Francisco nos dice en su testamento y lo que nos dirá después Tomás de Celano en la primera vida que escribió de Francisco de Asís, que no se llama Primera Vida de Celano, ese nombre está completamente equivocado. Ya gracias a Dios las nuevas fuentes franciscanas que van a salir en español vendrán con los nombres corregidos de la obra, porque la obra se llama
En latín, Vita Beati Francisci, que en español significa la vida del Beato Francisco. Así tenemos que llamarla. No se llama primera vida. Y aquella que le llamamos segunda vida, craso error, se llama memorial, porque además no fue la segunda, fue la tercera al menos. Entonces, esta, de la que les voy a leer un fragmento, es la vida del Beato Francisco. Pero escuchemos primero lo que nos dice Francisco en su testamento. Francisco nos dice, el mismo Altísimo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo hice que fuera escrita en pocas palabras y sencillamente. Que fuera escrita en pocas palabras y sencillamente. Y el señor Papa, Inocencio, me la confirmó. Y esto se confronta con lo que Francisco dice en la regla novulada, en el versículo 2 del prólogo. Esta es la vida que Fray Francisco pidió que fuese concedida y confirmada por el señor Papa. No sabe todavía. Le pido a un franciscanista que está aquí conectado, yo creo también, que es capuchino, Fray Edwin Guerra, que nos lea este pequeño fragmento de la Vita Beati Francisci, número 32, y que viene a confirmar lo que Francisco nos decía en su testamento. Edwin, ¿nos hace el favor de leernos este texto, si me estás escuchando? Claro que sí. Viendo el bienaventurado Francisco que el Señor Dios le aumentaba de día a día el número de seguidores, escribió para sí y sus hermanos, presentes y futuros, con sencillez y en pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose sobre todo de textos del Santo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Añadió, con todo, algunas pocas cosas más, absolutamente necesarias para vivir santamente. Entonces, gracias Edwin por la lectura. Ahí tienen ustedes los guatemaltecos un gran franciscanista, pueden utilizarlo, sáquenle el jugo, es muy inteligente. Edwin Díaz, capuchino. Gracias Edwin. Chilano nos confirma esto también. Que este texto primitivo, este Propositum Vitae, era sobre todo, estaba conformado sobre todo por textos del Santo Evangelio. Eran prácticamente citas bíblicas, citas del Nuevo Testamento y principalmente de los Evangelios, a las cuales Francisco añadió algunas cosas absolutamente necesarias, dice Francisco, dice Tomás de Celano, para vivir santamente. Entonces, esta forma de vida y regla, como la llama Tomás de Celano, forma de vida y regla, vean aquí, estaba conformada por textos del Evangelio. Si quieren, hermanos, hagamos entonces un receso de 5 minutos, si les parece, y continuamos en 5 minutos más o menos. Otro tema acá. El sistema avisa. Perdón. Sí, la regla novulada tiene sus orígenes entonces en esta forma de vida y regla de la que habla Tomás de Celano en el texto que nos leyó Fray Edwin hace un rato. La regla novulada tiene su base, tiene su corazón, tiene sus orígenes en esta forma de vida y regla que Francisco en 1209 presentó a Inocencio III. Durante los años siguientes, porque recuérdense que el texto, digamos que fue aprobado en el capítulo de 1221. ¿Qué sucedió del 1209 al 1221? Van, ¿qué? 12 años. Durante los años siguientes, el breve documento de la protorregla se enriqueció, se desarrolló, se discernió a la luz de 3 factores decisivos. Habrá otros factores, pero yo los conglomero en tres esenciales. 1, las experiencias fraternas y pastorales de los hermanos. Esto fue decisivo para rehacer para rehacer la regla novulada, para quitar partes, para añadir otras, para corregir otras cosas. Desde la experiencia pastoral y desde la experiencia fraterna interna de los mismos hermanos. Otro elemento importante, las enseñanzas y vivencias del mismo Francisco, lo que Francisco decía, lo que Francisco proponía, eso se toma en cuenta en la regla novulada. Y también era un elemento de discernimiento a la hora de ir construyendo el texto. Y por último, no menos importante, la doctrina de la Iglesia, especialmente los decretos del Cuarto Concilio de Letrán. El Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en noviembre de 1215, es el más determinante y el más importante de todos los concilios medievales
y fue convocado por el que es considerado el papa más importante también y más determinante de todo milenio medieval, es decir, Inocencio III. Inocencio III convoca el Cuarto Concilio de Letrán. Letrán es el lugar aquí en Roma en donde como a 20 minutos de aquí donde estoy yo, donde se celebró este concilio en el año 1215. Y este concilio, bueno, como todos los concilios, son normativos. Publica ciertas normativas canónicas que Francisco las tiene en cuenta en la regla novulada. Sobre todo en el capítulo 20 de la regla novulada, Francisco toma en cuenta las consideraciones de varios cánones del concilio de Letrán, del canon 20, del canon primero, del canon segundo, si no me equivoco, los incluye en el capítulo 20 de la regla novulada. O sea, Francisco obviamente no quiere ni puede escribir una regla de vida sin tener en cuenta la normativa canónica, en este caso la normativa conciliar de la Iglesia, sobre todo de un concilio que había sido celebrado recientemente. Esta protorregla, de la que estamos hablando, este propósito vitae inicial, pronto se mostró entonces insuficiente para un grupo que crecía exponencialmente, porque ustedes recuerden que al inicio Francisco tenía 12 frailes, de un momento a otro son 3,000, después 5,000 y ya después llegan a ser 30,000. O sea, el crecimiento del grupo es verdaderamente acelerado. Entonces este texto se mostró insuficiente para un grupo que crecía tan rápido y que conquistaba también de manera muy rápida espacios importantes dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, lo cual provocaba en el grupo una necesidad constante de autodefinición, porque obviamente aquel texto de la protorregla que fue escrito en 1209, pensado para un grupo pequeño de frailes, que no llegaban a 100, ya en 1215, cuando eran miles, ya ese texto seguramente se les quedaba corto. Había muchas cosas que el texto no normatizaba y frente a las cuales los hermanos se sentían como en el aire, porque no había una normativa que les dijera cómo actuar ante determinadas circunstancias. Lo cual obligaba también a la consolidación de una regla más elaborada. Es decir, que no fuera solo, como lo era el Propositum Vitae, un texto tejido con textos evangélicos, porque la protorregla era esencialmente eso, citas evangélicas unidas con algunas palabritas y con algunas otras cosas absolutamente necesarias, dice Tomás de Celano, en lo que nos leyó Fray Edwin. Entonces se requería una regla más elaborada, que no fueran solo textos bíblicos y que respondiera entonces de mejor manera a las nuevas circunstancias de la primitiva fraternidad. Sabemos por nuestro amigo Jacobo de Vitri que en los capítulos generales realizados anualmente, acuérdense que se celebraban siempre en la Porciúncula, allá en Asís, en esos capítulos, dice él, los frailes redactaban leyes santas, con las cuales salían al paso de las diferentes dificultades que se encontraban en sus servicios cotidianos. Yo les puse ahí la nota para no leerles el texto, que está tomada de aquí, página 957. Bueno, les leo rápidamente, porque todo no es rápido. Jacobo de Vitri dice, los hombres de esta religión, los frailes, una vez al año, se reúnen en un lugar determinado, la porciúncula, para alegrarse en el Señor y comer juntos. Y con el consejo de santos varones, redactan y promulgan, aquí la traducción dice algunas santas constituciones, pero en realidad creo que la traducción más correcta sería que redactaban leyes santas, es decir, redactaban algunos documentos, algunas normativas jurídicas vinculantes para todos. Entonces, otra vez más comprobamos que el texto de la regla se va haciendo a lo largo de la vida y de la dinámica pastoral fraterna de los hermanos. Es muy probable que de los 24 capítulos que componen el texto presentado en el capítulo general de 1221, en realidad fue el capítulo de Pentecostés allá en mayo de 1221, este mayo cumplió el texto 800 años. De estos 24 capítulos que componen la regla novulada,
Los primeros 17, algunos dicen que los primeros 14, pero creo que es más seguro los primeros 17, están estrechamente vinculados a ese material del que nos habla Jacobo de Vitria, ese material antiguo, a ese material elaborado a lo largo de los años anteriores en aquellas reuniones anuales en que los frailes se reunían para comer y para redactar leyes santas. Entonces, estos primeros 17 capítulos son, digamos, la síntesis de esas leyes santas que los frailes redactaban en los capítulos anuales. Y los otros capítulos, los últimos, en este caso los últimos que 7, serían entonces, sobre todo, formarían parte del sustrato redaccional vinculado al periodo de preparación inmediata del texto, es decir, al 1221. Solo esos últimos 7 capítulos se habrían compuesto en el 1221. Todos los demás son cosas que se venían jalando desde atrás. Entonces, el proceso de formación de la regla nobulada abarca un periodo de aproximadamente 12 años, del 1209 al 1221. Y el estadio final lo constituyó, como les decía, el capítulo de Pentecostés de 1221, en el que se presentó la regla nobulada. Pero es un texto complejo, recuerden lo que yo les decía al inicio, es un texto complejo. Tenemos el caso de los fragmenta. ¿Qué son los fragmenta? Fragmenta es una palabra latina que en latín que en español significa fragmentos. Y estos fragmentos son, que los conocemos nosotros hoy, y que aparecen en la edición antigua, no aparecen, creo, no sé. En la nueva sí, al menos está bien dividido. La parte de los fragmentos son fragmentos de una redacción intermedia de la regla nobulada. Intermedia porque debe ubicarse entre el texto actual de la regla nobulada, es decir, 1221, y la redacción oficial de la regla nobulada, 1223. Entonces, les explico. En 1221, en el capítulo de 1221, los frailes y Francisco, bueno, Francisco sobre todo, presenta el capítulo de los hermanos reunidos, el texto ya concluido de la regla nobulada, el texto completo, este que nosotros tenemos acá. Por alguna razón que no está del todo clara, ese texto no fue aprobado. Sin embargo, Francisco expresa de una manera muy clara que él no está dispuesto a redactar otra regla. De hecho, si ustedes ven cómo termina el capítulo 24 de la regla nobulada, Francisco dice, y que los frailes no tengan otra regla. Yo, Fray Francisco, mando firmemente e impongo que las cosas que están escritas en esta vida, ninguno suprima o sobreañada algún escrito en la misma, y que los frailes no tengan otra regla, porque otra no pienso escribir. Pobrecito que 2 años después tuvo que escribir una nueva. Pero bueno, se ve que presenta este texto en el capítulo de 1221, por alguna razón los frailes no lo aprueban, y se hace otra redacción de la regla nobulada. Esa redacción intermedia, que dice intermedia, esta redacción intermedia de la regla nobulada, nosotros no la conocemos de manera completa, pero tenemos fragmentos son bastantes fragmentos. En la nueva edición crítica viene inmediatamente después de la regla nobulada. Aquí dice, no sé si se logra ver, fragmentos de la regla nobulada. Fragmentos de otra redacción de regla nobulada. Que es prácticamente la regla que nosotros tenemos acá con algunas modificaciones. Sobre todo, estos fragmentos o esta otra redacción lo que hacía era suavizar un poco el discurso. El discurso, Francisco en algunas partes de la regla nobulada habla duro, habla fuerte. Por ejemplo, en una parte él habla de y debemos odiar nuestro cuerpo con sus vicios y con sus pecados. Ese texto, particularmente ese, por ejemplo, en los fragmentos o en esa otra redacción intermedia, se suaviza. Probablemente esta redacción intermedia lo que pretendía era volver el texto un poco más amigable con los frailes para ver si lo aprobaban. Al final no fue aprobado. Las razones exactas no se conocen y Francisco tuvo que sí o sí redactar una regla nueva. Una regla nueva que recoge el corazón de esta, pero es literalmente la mitad de lo que es esta. Esta tiene 24 capítulos y la bulada tiene 12. Y esos 12 son
más resumidos que estos capítulos de acá. Entonces no es ni siquiera la mitad de lo que era este texto de la regla novulada, pero recoge la intentio Francisci, es decir, recoge la intención primitiva, la intuición original de Francisco de Asís, también está recogida en la regla bulada. Entonces, el caso de esta redacción intermedia nos habla de la complejidad de este texto, que es un poco complejo de entender y de tejerle la historia de una manera lineal porque no fue lineal. Les insisto, la redacción intermedia no la conocemos de manera completa, conocemos solo fragmentos citados por Tomás de Celano en la vida, sobre todo en el Memorial, fragmentos citados por otro franciscano de aquel entonces que se llamaba Hugo de Digne, y otros fragmentos encontrados en un manuscrito de Worcester, de Alemania. Entonces tenemos esas tres fuentes que nos hablan de estos fragmentos. Y algo interesante es que, por ejemplo, si Tomás de Celano en su obra cita no la regla que nosotros tenemos acá, no la regla de 1221, sino esta redacción intermedia, quiere decir que esta redacción de 1221 ya había sido considerada superada y habían empezado a usar la redacción intermedia. Por eso Tomás de Celano la cita. De lo contrario, Tomás de Celano citaría el texto que nosotros tenemos aquí enfrente, el de 1221. Pero no, el que cita es el texto de esta redacción intermedia, que está entre 1221 y 1223, lo cual podría indicar probablemente que este de 1221 era ya considerado superado y ahora nos quedamos con esta nueva redacción y al final los frailes tampoco lo aceptaron y Francisco se vio obligado a, como les decía, componer la regla, que esta sí fue bulada por el Papa Honorio III en 1223. El texto completo de la regla novulada, tal y como nosotros lo conocemos hoy, es posterior a septiembre de 1220. ¿Por qué? En el capítulo segundo de la regla novulada, Francisco incorpora las indicaciones que el Papa Honorio le había pedido incorporar en una bula que el Papa publicó el 22 de septiembre de 1220. La bula se llama Cum Secundum Concilium. En esta bula el Papa le pide a Francisco, por favor, usted tiene que meter el noviciado en la orden. No es posible que los que se le acercan le dicen, yo quiero vivir esta vida, y usted ese mismo día les pone el hábito y ya son frailes. No, el asunto no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Entonces Francisco tiene que incluir el noviciado porque el Papa se lo pide. Se lo pide en esa bula, entre otras cosas que le pide, que se llama Cum Secundum Concilium del 22 de septiembre de 1220. Y precisamente esas indicaciones se encuentran en el capítulo segundo del versículo 8 en adelante. Y cuando hubiere vuelto el ministro, concédale al novicio los paños de la aprobación para 1 año. Y acabado el año y término de la aprobación, sea recibido a la obediencia. Después no le será lícito entrar en otra religión ni vagar fuera de la obediencia, etc. Todas estas indicaciones se contienen en la Cum Secundum Concilium de 1220. Entonces, sabemos que este texto es posterior a 1220, porque contiene las indicaciones del Papa. Entonces, el texto, como nosotros lo conocemos hoy, este de la regla novulada, es con toda certeza posterior a septiembre de 1220. Para llegar a su estado actual, la regla pasó por un largo proceso evolutivo y de consolidación que no necesariamente coincide con la estructura interna con que nosotros lo conocemos hoy. Nosotros lo conocemos hoy con 24 capítulos, tiene un prólogo, 23 capítulos y el capítulo número 24 que hace de conclusión. Entonces son 24 capítulos y un prólogo, pero no necesariamente siempre fue así. En el transcurso de los años el texto se revisó y se enriqueció, como les decía. Algunas secciones sufrieron cambios y otras quedaron igual. Por ejemplo, algunos capítulos son posteriores a otros. No sé, por ejemplo, no quiere decir que el capítulo 7 haya sido escrito después del capítulo 6. Pudo haber sido escrito antes del capítulo 6, pero al final fue colocado posteriormente. Algunas pequeñas secciones fueron incluidas o modificadas en una época posterior. Hay títulos que no se corresponden, por ejemplo, plenamente con el contenido de los capítulos, etc.
Y una pequeña conclusión antes de lanzarles unas preguntas acá para hacer un ratito de diálogo. Después de dicho todo lo que les he dicho, debemos añadir que a nivel de estructura y sobre todo a nivel de contenido, la regla nobulada resiste a ser clasificada como un mero código disciplinario o canónico. Como les dije y se los he dicho a lo largo de la exposición, es una regla evangélica, o mejor, es una regla y vida, utilizando las palabras literales de Francisco, compuesta no por un experto jurista, porque Francisco no lo era, sino por un hombre que quiso vivir a radicalidad el evangelio y contagiarlo radicalmente también a los otros. La historia de la regla nobulada muestra de forma privilegiada el modo en que Francisco leyó el evangelio y cómo en discernimiento con sus hermanos lo transformó paulatinamente en un programa de vida. Francisco no hace solo una lectura espiritual del evangelio. Francisco hace del evangelio un proyecto de vida, es decir, Francisco se deja afectar completamente, su vida está afectada por el evangelio de Jesús. Francisco no puede leer el evangelio y seguir siendo el mismo, o sea, lee el evangelio y lo transforma paulatinamente en un programa de vida que se vuelve también válido a nivel comunitario. La regla de 1221 refleja el camino identitario realizado por una fraternidad evangélica que buscaba autodefinirse, buscaba cuestionarse, buscaba darse una fisonomía propia dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Se trata entonces de un escrito vivo vinculado a los desafíos y a los ideales de aquella fraternidad evangélica, que se reflejaba, que se apoyaba, que se autoevaluaba en esta regla en la cual texto y vida se afectan mutuamente. En la regla, la vida afecta al texto y el texto también condiciona la vida. Y por último, una conclusión obligada después de acercarnos a la historia de la regla nubulada es el hecho de que para Fray Francisco y su primitiva Fraternitas, la regla de las reglas es el Evangelio de Jesús, que fue para ellos, para él y para sus primeros hermanos, un punto de referencia claro, un punto de referencia revelador, un punto de referencia insustituible y un punto de referencia permanente. Esto es lo que yo quería presentarles. No sé, me digan los del Centro Franciscano. Yo aquí preparé 3 preguntas. Podemos hacer solo 1 o 2, dependiendo lo que nos digan en el centro ahí de Guatemala. Son preguntas que tienen que ver con lo que yo les expuse y más o menos tratando de también aplicarlo a nosotros hoy. Esto para no hacer solo arqueología textual, para no hablar solo de cuestiones históricas y que al final de cuentas no afectan la vida, porque les decía que en la regla nubulada el texto y la vida se afectan mutuamente, entonces tenemos que hacer eso realidad, tenemos que también dejarnos tocar por este texto y dejarnos afectar por él. Entonces, bueno, les presento una pregunta, se las leo. Y luego abrimos los micrófonos para que ustedes también respondan. La regla nobulada deja claro que, a paso acelerado, la fraternidad de los menores ocupó roles significativos, eclesial y socialmente. ¿Cómo creen ustedes, hermanos y hermanas, que han estado aquí con paciencia, soportándome 2 horas casi? ¿Cómo creen ustedes que impactó la ecuación evangelio-regla la iglesia y la sociedad del tiempo de Francisco? ¿Y cómo podríamos impactar las nuestras, es decir, la iglesia y la sociedad nuestras hoy, usando esa misma ecuación? Les vuelvo la pregunta al revés. La ecuación original de Francisco, esa ecuación, esa combinación evangelio y regla, impactó y podemos decir, transformó radicalmente la iglesia y la sociedad del tiempo de Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esa ecuación en el siglo XIII impactó la vida eclesial y la vida social? ¿Y cómo podríamos nosotros hoy, en nuestros contextos particulares, impactar también nuestra iglesia y nuestra sociedad usando esa misma ecuación? Evangelio, regla.
Entonces, abramos los micrófonos para ver ahora que hablen ustedes. Por orden. Sí, por orden. Sí, por ahí ¿Se está. entiende la pregunta? Puede levantar la Sí. mano. Alfonso está levantando la mano y luego Luis. ¿Podemos hacer así? Hola, Adelante, hermano Alonso. hola, buenas tardes. Yo considero, bueno, muchísimas gracias por la formación de hoy. Es simplemente enriquecedora. Considero que esta pregunta, y nosotros aplicándola a nuestra propia vida, tenemos que aplicarlo específicamente como en los Hechos de los Apóstoles, que se note realmente que somos cristianos. No podemos simplemente tratar el Evangelio como si fuera cualquier otro texto, porque el cristiano realmente tiene que diferenciarse de todos los demás por su estilo de vida, igual que en Hechos de los Apóstoles, que se diferenciaban por cómo se amaban. Realmente es algo de hacer lo que hacía Francisco, como dijiste vos, Marcos, hace un momentito, realmente aplicar el Evangelio como regla de vida, y que sea eso lo más importante, que se note que somos cristianos, que haya una diferencia radical y que nosotros seamos los motores de una sociedad realmente interesada por la santidad. Gracias. Muchas gracias. Buenísima respuesta. Muchas gracias. Exactamente, el testimonio que para Francisco precedía al texto. Vayan y prediquen y si es necesario usen palabras. Está más que claro ahí. Continuamos con Luis, después Jorge y después Jessica. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente que Jesús es seguidor, perdón, Francisco es seguidor de Jesús. De tal manera que él tenía que poner su perspectiva y sus ojos en cómo Jesús plantea su estrategia de vida y qué es lo que nos deja a la humanidad. De tal manera que creo que lo que plasma Francisco es un seguimiento fiel en cuanto a la ejecución del evangelio en la sociedad y en la vida. Y esto se puede apreciar porque ya creo que habían anteriores reglas de monasterios y de otras conductas más de índole monástico, donde la conducta era más, digamos, cerrada, de una espiritualidad muy fuerte, pero al contrario, el franciscanismo y la exposición de la regla nos obliga a estar como hermanos de la penitencia, que es donde comienza todo. Y los hermanos de la penitencia pues tenían que tener un contacto más radical, un contacto más frontal con el hermano para poder cumplir el evangelio en sí mismo. Creo que en ese sentido, la primacía y la gracia que se tiene es que pues nos obliga y nos pone en que el evangelio es una primacía del hermano y una gran fraternidad de convivencia, como lo hizo Jesús. Jesús internamente y externamente, a pesar de la dirección que tenía con su Santo Padre, él iba directamente a los hermanos a predicar el cambio, la metanoia, ¿no? Creo que el franciscanismo en ese sentido es una gracia en la cual nos vamos a ir directamente hacia el trato de la fraternidad con el prójimo. Muchas gracias por la intervención. ¿Puedo intervenir? Me dio el turno la hermana. Muy buenas tardes a todos. Jorge Vega de Ecuador les saluda. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Escuchamos. ¿Aló? Sí, Jorge. ¿Se me escucha, por favor? Sí, le escuchamos. Gracias. Respecto de la ecuación que nos plantea el hermano, evangelio igual regla, había manifestado yo en el chat, pues, la necesidad, dadas las condiciones actuales en que se están desarrollando las actividades a nivel mundial, por decirlo menos, como la
sociedad, la familia comienzan a descomponerse, apartándose de la palabra, apartándose de nuestro Señor, apartándose de la iglesia, debe ser convertirnos cada uno de nosotros en evangelios vivientes, practicando con el ejemplo de vida lo que el evangelio nos señala, que prediquemos su palabra, que hagamos obras de misericordia, que encontremos con la gracia de nuestro Señor el deleite en el evangelio, en cada palabra del evangelio, para que sea parte de nosotros y nos podamos convertir en estos evangelios vivientes. Solamente en nuestro entorno, viéndonos las personas, saber el mensaje que nuestro Señor Jesucristo señala en el evangelio, de amor, de caridad, de luz, de paz y de bien. Gracias. Gracias a usted. Continuamos con Jessica y después Diony. Buenas tardes, hermanos, pues y bien. Saludos desde Venezuela. Bueno, yo muy de la mano de lo que habló el primer hermano, yo creo que sí. Lo que pasa es que nosotros, como franciscanos, vivimos una vida fraterna, fuerte, una vida espiritual, hacemos vida en fraternidad, y nuestro centro es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es para nosotros, es muy básico, nosotros lo vivimos diariamente, en cambio de otros hermanos católicos cristianos que hay veces que ni siquiera saben que el Evangelio lo tienen que aplicar, o sea, por eso es que hay una falla, lo que habla sobre la fórmula, la falla en el catolicismo. Nosotros tenemos, como dijo el hermano, tenemos la misericordia de Dios y de nuestro Padre Seráfico San Francisco, que nos dejó ese legado de vivir el Evangelio, más que oírlo, más que escuchar las palabras, hay que vivirlo e internizarlo, que es lo que yo veo que es la falla, que otros católicos cristianos lo que van a misa oyen la palabra y ya, o sea, no, la oyen ahí y se van a su casa igual, o sea, no hay esa conexión, no hay esa vivencia diaria. Pero esa fórmula es muy importante para nosotros, porque a nosotros nos ha cambiado, ya nos cambió la vida cuando tenemos esa conexión con Jesucristo, pero nos cambia la vida diariamente el Evangelio porque lo escuchamos y lo vivimos. Gracias, paz y bien. No solo tenemos que ser creyentes, porque eso es muy fácil, tenemos que ser creíbles, como cristianos y como franciscanos. No solo creyentes, porque creer cualquiera cree, sino ser creíbles. Y yo creo que ahí hablo en primera persona, nos quedamos cortos. Sí, entonces muchos hermanos les cuesta vivir el Evangelio les cuesta, pero a otros hermanos católicos, yo he visto, a mí me parece, o sea, porque como es una experiencia de vida diaria, me parece tan normal el Evangelio, que nosotros lo vivamos, pero a otros católicos cristianos he visto que no es así, lamentablemente. Sí. Gracias. Gracias, Jessica. Continuamos entonces con Diony Luna. Bien, ella tiene encendida su cámara ahí, si puede mostrarnos también. A ver, es que no sé mucho de esto, creo que ahí me escuchan, ¿verdad? Y de verme Sí. no sé. Vemos alguna cosa ahí. Ay. Nos escuchamos bien. Puede hablar, Bueno, gracias. bueno, paz y bendiciones a todos. Soy Dionisia de Córdoba, Argentina. Y para compartirles lo que estoy pensando en este momento en cuanto a evangelio y regla, a evangelio y vida, coincido mucho de que debemos ser creíbles, ¿verdad? Y para eso necesitamos viajar a nuestro interior, a lo profundo del corazón, internalizar la palabra del Señor, esta buena noticia,
para poder realmente salir a la calle y que con nuestros pasos ya estemos evangelizando. Resulta muy difícil en estos tiempos ser testigos o ser testimonios de esta vida, porque hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre, y en esta época creo que no estamos como capacitados, enseñados y aprendidos desde realmente este amor puesto en la vida, ¿sí? Creo que como cristianos muchas veces nos hemos quedado en las simples palabras o en el cumplimiento de algunos ritos, ¿sí? Y esto va mucho más allá de un rito, sino el hacer la buena noticia vida en la propia vida para poder ser luz. Y veo mucho en la calle cuando vemos a un discapacitado o a un indigente o a una persona tirada en la calle, que pasamos de largo y ni siquiera nos sentamos a charlar, a preguntarle aunque sea cómo se llama y cuál es su situación, ¿no? Creo que la vida en que estamos viviendo en estos tiempos es muy acelerada y va en el yo y nada más que yo, ¿no? Me impactó esto de ser creíbles. Lo hago vida a esta buena noticia. Yo hago vida, lo practico. ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo doy? En la sencillez y en la simplicidad de lo cotidiano. Ahí creo que está la clave para poder ser luz. Muchas gracias. Gracias y Muchas bendiciones a gracias a todos. usted. Escuchándola a usted me transporté porque yo hice mi noviciado en Córdoba, Argentina, entonces su tonada me hizo sentir otra vez su tono de voz me hizo sentir en mi noviciado. Bueno, un placer. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, esto de la Bien. coherencia sigue siendo tarea inconclusa. Si todos los cristianos, si los católicos que vamos a misa los domingos, que comulgamos cada domingo, nos esforzáramos por hacer realidad eso que profesamos, seríamos una maravilla de planeta. Pero nos quedamos cortos. Y yo en primer lugar. Y si efectivamente seguimos con una religión del libro, y al final de cuentas lo que marca la diferencia y lo que cambia el mundo, como dice Jesús en San Juan, es que todos seamos uno. Es decir, que vivamos verdaderamente en la fraternidad, en la comunión, en una comunión humana, profunda, sincera, honesta, espiritual. Ahora, desgraciadamente, con esto del distanciamiento social, yo creo que se hace más difícil todavía hacer realidad esto de un mundo de hermanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias también ahí. Vamos a ver una pregunta que colocaron aquí en el chat. ¿De qué manera la regla no obulada se puede aplicar a la vida concreta de los franciscanos y franciscanas seglares, siendo un texto escrito en principio para la primera orden? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, fue un texto escrito para los frailes, es decir, para hombres consagrados, que en el medioevo eso implicaba todo un modo de vida concreto y específico, como lo significa aún hoy también. Pero, como yo les decía al inicio, recuérdense que la regla nobulada, desde a donde se le mire, desde el autor o desde la obra como obra literaria o desde el lector, es una regla, es un texto que siempre remite invariablemente al Evangelio de Jesús. Francisco en la regla no nos habla de él, no nos habla de los frailes, no nos habla de la iglesia, nos habla del Evangelio. Y eso la hace universal. Y por eso es un texto en el que nos vemos reflejados todos, no solo los frailes. En ese texto nos vemos reflejados todos los que tenemos espíritu franciscano y podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, todos los que quieren seguir a Jesús. Porque es el Evangelio. La regla nobulada es el Evangelio. Para
parafraseando a Tomás de Celano, con algunas cosas absolutamente necesarias para la vida cotidiana y concreta de los frailes. Pero el corazón de la regla es el evangelio, y el evangelio no conoce de razas, no conoce de sexos, no conoce de profesiones solemnes o simples o laicales, es universal, es católico. Gracias, Fray Marco. La pregunta era lanzada por Germán. Vamos a ver, tenemos 2 manos levantadas ahí, estamos ya casi en tiempo, entonces vamos a hacer así. Podemos decir brevemente también lo que queremos compartir de la familia Mejía y de Richard. Vamos así para ir terminando, serían las últimas manos, las últimas participaciones. Gracias. Sí, muy buenas, paz y bien para todos, bendiciones. Solo a la familia Mejía de la Fraternidad San Antonio de Honduras, Comayagua, Honduras. Creo que son 2 cosas las que nos dificultan llevar a la práctica lo que es la regla, bulada o no bulada, ¿verdad? Creo que hay miedo y desconfianza. ¿Por qué? Miedo al que dirán, ¿verdad? De poder vivir ese evangelio a radicalidad, como lo hizo Francisco. Miedo a todo lo que es los beneficios materiales que yo tengo de mi trabajo, de mi estudio, de todo lo que es mi profesión. O sea, y desconfianza en un padre que sabemos que así como Francisco se abandonó en su Padre Dios, entonces desconfiamos de que si yo me abandono de lleno a querer vivir como Jesús quiere que viva, hace poco acabamos de escuchar el evangelio, no se inquieten, miren las aves, miren las flores, o sea, y como que no terminamos de confiar en ese Padre providente que pase lo que pase, siempre nos está asistiendo. Y el miedo a la muerte, porque morir a nosotros mismos para vivir en Cristo, que es el que nos da la vida eterna. Entonces, yo siento que el enemigo, el diablo, está trabajando tan poderosamente que nos ha hecho creer de que esta vida es lo último. Y se nos olvida que la vida mejor es la eterna. Entonces, le tenemos miedo a la santidad. Y yo, desde hace como unos 8 años, aquí se vivió un 1 de noviembre, una experiencia que me marcó. Y desde ese momento yo dije, yo quiero ser santo. Claro que soy un pecador, pero me esfuerzo cada día por luchar contra mis imperfecciones, que cada día las tengo, como decía San Pablo, ando un aguijón clavado porque todos los días ofendo a mi Señor, pero cuento con la gracia de Dios para ir luchando cada día y sé que la santidad la voy a alcanzar si yo la quiero. Entonces, nos hace falta hacer como quien dice, si me preparo académicamente y me esfuerzo y hago todo lo posible por madrugo, me desvelo, estudio y todo, por ser un buen profesional, ¿por qué no por ser un buen santo? Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, esto de la, perdón, lo que decía el hermano, que no vivimos hoy la regla. ¿Qué significa vivir la regla? Digo, porque si ustedes agarran este texto, que yo se lo dije hace un rato, es un texto cronológicamente distante de nosotros y culturalmente distinto de nosotros. No podemos agarrarlo y encajárnoslo encima, porque sería como el vino nuevo que se mete en odres viejos, o sea, se rompe, porque no nos calza hoy. Sería una lectura demasiado ingenua si nosotros hacemos una lectura literal de la regla no bulada. No sé, Francisco, por ejemplo, en la regla bulada, cuando Francisco habla de, y los frailes terminantemente no cabalguen, no usen caballo. Eso para nosotros no significa nada. Digo, yo no uso caballo, pero porque no lo tengo, no porque sea sinónimo de riqueza o no sé qué, pero ¿qué significaba eso en aquel entonces? Entonces, tenemos que ir a lo que dice Francisco en la admonición número 7. No a la letra por la letra, sino al espíritu de la letra. Es decir, al espíritu con que fue escrito esto, a la intención. Porque si nosotros agarramos el texto de la regla y hacemos una lectura literal, no nos dice absolutamente nada. Nos habla de una época 8 siglos atrás.
Y es lindo, es interesante saber lo que era importante para ellos. Aquí cuando Francisco prohíbe terminantemente a los frailes entrar en monasterios de monjas, por ejemplo, en el capítulo en el capítulo 12. Todos los frailes donde quiera están o van, guárdense de las miradas, de las malas miradas y del frecuente trato con las mujeres. Y ninguno se aconseje él solo con ellas. Los sacerdotes hablen honestamente con ellas al administrarles la penitencia o cualquier consejo espiritual, y ninguna mujer en absoluto sea recibida por ningún fraile a la obediencia, etcétera. Cosas que hoy no las vivimos, podríamos decir. De nosotros tenemos siempre en nuestros conventos, por ejemplo, mujeres que nos ayudan, que son colaboradoras de los frailes. A nivel parroquial, ni qué decir, las parroquias casi que las llevan adelante las mujeres. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que esto ya está desfasado? No, porque no tenemos que hacer una lectura de la letra por la letra, sino ir, pero eso sería otro texto, eso sería otra charla aparte, ir al espíritu de la letra. Ir al software, no quedarnos en el hardware, hablando en un lenguaje informático, no quedarnos en la estructura, en el esqueleto, sino ir al espíritu. ¿Qué es lo que Francisco quería decir? ¿Qué es lo que quiere evitar en los frailes? Porque eso que él quería evitar en los frailes de su tiempo es seguramente cosas, o son seguramente cosas que también nosotros tenemos que evitar hoy. Que él tenga que expresarlo con un lenguaje propio de su contexto cultural e histórico es una cosa. Nosotros tendríamos que expresarlo con un lenguaje coherente a nuestro contexto histórico. Pero al final, la intención es la misma. Los frailes vivan la castidad, punto. O sea, no anden generando escándalo. Entonces, esto para decirles sí, que cuando hablamos de vivir la regla, de no vivir la regla, sí, pero ¿en qué sentido? Porque no podemos agarrar este texto, leerlo, sí, porque obviamente yo mismo, si hago una lectura literal, yo no vivo nada de esto. Y los frailes no reciban dinero, dicen aquí, nosotros los frailes recibimos dinero. Entonces hay que ir a la intención, no a la letra, a la intención, al espíritu de la letra. Creo que quedaba la última intervención. Sí, podemos hacer. Ahí a don Hilario David. Gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo están, de la República Dominicana, desde acá, un laico, bueno, que también estaba participando en la congregación anteriormente, pero según yo he escuchado, las reglas han cambiado tanto, porque en los tiempos viejos, en la antigüedad, ellos andaban descalzos, los frailes. Creo que ahora, en la actualidad, han tenido que usar sandalias, porque con las enfermedades que hay en este tiempo, o sea que en este tiempo de ahora al tiempo antiguo, creo que han tenido que cambiar algunas, porque no he querido dejarla igual, ¿tú entiendes? Porque en el tiempo de los frailes ya tenían diferente en ese tiempo. Eso en cuanto a lo que yo entendí con la pregunta, lo que ha importado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Disculpe ahí también para el hermano Richard, que había levantado la mano anteriormente. Vamos a dar ahí participación al hermano Richard. Gracias. Ya. Buenas tardes. Soy de Perú, de la Fraternidad de los Dos Apóstoles de Lima, Perú. Para mí, la exposición es excelente. Nos deja un profundo sentimiento de la vivencia de Francisco del Evangelio. Para la regla no vulgada es la expresión máxima de lo que Francisco siente en sus vivencias en el Evangelio y quiere transmitirla a sus hermanos. Por eso me parece muy importante estudiarla, profundizarla y ver pues, sus experiencias y lo que nos pide ahí, nos dice, y esa transmisión misma de lo que él ha vivido y quiere transmitir a los demás. Gracias. Gracias, hermano Gracias. Richard. En el chat están haciendo las preguntas porque faltan todavía dos, si se van a responder. Nosotros estamos viendo que por el tiempo también allá Fray Marco ya está pasando de medianoche. Entonces... Son la una, casi. ¿verdad? Pero igual, por eso me puse los auriculares, porque ya los frailes de al lado no me vienen a botar la puerta. Pero igual podemos hacer una si quieren, tal vez unos 5 o 10 minutos, y la otra la dejamos para después.
Las intervenciones son de todos modos muy ricas porque aprendemos de ambas partes, ustedes y yo. Entonces, si quieren, les lanzo la segunda pregunta y tal vez unos 5 minutos de reflexión y lo dejamos y ya concluimos el encuentro. ¿Les parece? Muy bien. Ok. Entonces, la siguiente pregunta sería esta. ¿Qué nos dice a nosotros? Yo creo que está como contestada. ¿Qué nos dice a nosotros, cristianos del siglo XXI? El modo en que aquellos frailes del siglo XIII, guiados por la experiencia y por el evangelio, examinaban, profundizaban y rehacían el ambicioso proyecto que debía determinar por completo sus vidas. Porque los frailes estaban convencidos de eso. La regla les condicionaba absolutamente la vida. No es como para nosotros hoy. Nosotros los frailes conventuales del año pasado, hace 2 años, promulgamos las nuevas constituciones de la orden, porque las otras ya se consideraban un poco desfasadas. Se promulgaron, eso fue un trabajo grandísimo, un capítulo general para hacer eso, etc. Al final los frailes ni la leen. O sea, no nos dejamos tocar. Producimos discursos jurídicos y no nos dejamos tocar por los discursos jurídicos que nosotros mismos producimos. Esta gente de acá, estos frailes, era otra historia distinta. Ellos sabían que ese documento que tenían enfrente les cambiaba y les condicionaba de manera absoluta y determinante la vida. Y por eso lo profundizaban, lo rehacían, lo desarmaban, lo volvían a armar, le quitaban, le ponían, porque era la vida de ellos la que estaba ahí jugándose. Entonces, de ahí la pregunta. ¿Qué nos dice a nosotros el modo en que ellos examinaban, profundizaban y rehacían el ambicioso proyecto que debía determinar por completo sus vidas? No sé si se entiende la intención de la pregunta. Tenemos aquí a Sandra Milena. Vamos a darle participación a ella en este momento, que tiene la mano levantada. Gracias. Hola, buenas tardes. Así bien para todos. Bueno, pues a mí me dice que era una vida muy bonita. Y yo creo que por eso generó un impacto tan grande en el mundo y en la iglesia. Y ha generado una transformación tal que nosotros, mucho más de un siglo atrás, o sea, después de San Francisco y de estos primeros frailes del siglo XIII, estamos acá reunidos. O sea, fue tanto esa vivencia de ellos que a mí la verdad me encantaría volverlo a encontrar el día de hoy, volver a encontrar ese amor, encontrar esa pasión por el evangelio, donde decimos, Dios, yo soy capaz de amarte tanto que estoy dispuesta a dejar lo que sea necesario. Y no hablemos de pronto de tan literal como lo hizo San Francisco, de quitarse todas sus vestiduras, sino de pronto de dejar malos hábitos, de dejar comportamientos, de dejar palabras y de asumir un poco más esa vida evangélica, ese ejemplo que nos dejó Jesucristo, y que a medida que vamos conociendo también la vida de los grandes santos franciscanos, de las 3 órdenes, porque en las 3 órdenes hay una riqueza en cantidad muy bonita, podemos encontrar modelos y ejemplos que nos invitan a aprender y a también dejar un poco transformar nuestra vida por el evangelio, sí, por el ejemplo de San Francisco, sí, pero más allá de esto, por el mismo Dios y por el Espíritu Santo. Yo pienso que eso sería como lo que a mí me impacta y me genera esa primera vida tan bonita que nos han dejado los frailes. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que usó usted una palabra genial aquí, que yo no la he usado en toda la exposición, pasión. Y yo creo que eso también es lo que verdaderamente impacta de aquellos primeros franciscanos, no solo de Francisco, sino de sus inmediatos seguidores. La pasión, o sea, el modo en que de manera apasionada se tomaban en serio ese proyecto. Lo creían, lo vivían, y por eso se volvían creíbles delante a los demás, y por eso Francisco, que en realidad empezó un proyecto personal, porque él era el que quería simplemente vivir la penitencia evangélica. En ningún momento se imaginaba que iba a tener un seguidor, 2, 3, 40,000.
No sé cuántos somos hoy contando la OFS y las hermanas religiosas y monjas. O sea, no sé cuántos somos hoy que estamos bajo la sombra de Francisco de Asís. Nunca se lo imaginaba, pero siempre sucede lo mismo cuando un cristiano vive de manera apasionada y de manera evangélica el evangelio de Jesús. Sí o sí arrastra a otros. Bien, entonces me parece que podemos dejar ahí para no irnos alargando más por el tiempo ahí de Fray Marcos. Y ahora pues continuaremos. Fray Anselmo tendrá algunas palabras aquí para decirnos ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle su presencia, agradecer sobre todo a Fray Marcos que tuvo una buena disponibilidad desde que lo contactamos, dijo que sí, que lo hiciéramos, ¿verdad? Y siempre ha estado atento a las reuniones, ha estado atento a los comentarios. Aquí en el chat tenemos más de 50 la feria de comentarios, ¿verdad? Agradecimiento y todo eso por todo el trabajo. Después los voy a leer uno a uno. Eso, todo el trabajo que ha hecho Fray Marcos, que ha sido magnífico, ¿verdad? Todo este recorrido histórico y también la actualización. No solamente nos hemos quedado allá en esos 800 años, sino que nos ha llevado Fray Marcos a entrar en esta actualización de los 800 años, en este apasionarnos por este documento, por este texto que es la vida misma, ¿verdad? Que es nuestra entrega, son nuestras opciones, nuestra vida de fraternidad y de minoridad, como ya señalaban algunas de las hermanas en esas preguntas. Ha sido un tiempo de celebración muy bonito, muy agradecidos con todas y todos, Latinoamérica aquí unidos, todos con esos deseos de compartir, con esos deseos de servir y con esos deseos de poner y de ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros al estilo de Francisco y de Clara. Así es que estamos más que agradecidos con ustedes. Los esperamos el día de mañana. Ojalá podamos leer un poquito ya en la noche. Bueno, para los que ya es muy noche va a ser difícil, pero empapémonos más del texto, ¿verdad? Ese documento que se nos ha enviado en el chat. Hay que empaparse más, hay que motivarse más y sobre todo a vivir esa dimensión de la familia franciscana que creo que es muy importantísima. Así es que desde ya muchísimas gracias y que el Señor les bendiga y les fortalezca. Dejamos la bendición a Fray Marcos, pues que ha sido el que nos ha conducido durante todo este tiempo para finalizar con él. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Empecemos bien. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Amén. Que los mire benigno y les conceda la paz y el bien. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Fuerte aplauso a Fray Marcos. Padre. Muchísimas gracias.